La mayoría de veces, la parte más difícil de resolver un problema es el de encontrarlo y delimitarlo. Por eso mismo, para poder satisfacer las necesidades de un grupo X, es que tomamos unas encuestas a 9 familias de 18 integrantes encuestados. Después de esta recolección de datos, lo pasamos a un cálculo y lo tabulamos para así finalmente poder sintetizarlo y tener un mejor entendimiento. La primera tipología que hemos podido encontrar es la rural urbano, que se divide en dos localidades, Arequipa y Cusco. Nuestra segunda tipología es la de tipo urbano, la cual se encuentra netamente en Arequipa. Para un mejor entendimiento de los resultados, hemos dividido nuestras encuestas y las hemos analizado en tres diferentes aspectos. Esto nos permite ver nuestras 9 familias y sus 18 integrantes encuestados desde múltiples perspectivas. Primero empezaremos con el carácter sociocultural. Entre las familias que entrevistamos tenemos algunas que viven en zona rural urbana, una siendo de Cusco, y otras que viven en zonas netamente urbanas en Arequipa. También podemos ver cuáles serían las diferencias entre estas culturas. Las preguntas están pensadas para saber el nivel de socialización que tienen las personas a las que entrevistamos y las de su familia. Las preguntas están agrupadas en cuatro grupos: actividad social en el hogar, nivel de actividad social, relación local, contexto local. Relación local. En este grupo tenemos tres preguntas, que son preguntas para saber el nivel de apego que tiene el entrevistado con su comunidad. Pregunta uno: ¿Suele compartir el tiempo con sus vecinos? Las familias de la zona urbana no comparten mucho con los vecinos, pero en las familias de la zona rural urbana son más amicales con los vecinos. Pregunta 2: ¿Se organiza tu comunidad para alguna festividad local? En las zonas urbanas, la mitad de las comunidades realizan alguna festividad, mientras que las comunidades de la zona rural urbana son más activas en este ámbito. Pregunta 3: ¿Existe algún comité en tu comunidad? La mayoría de las familias encuestadas cuentan con un comité en su comunidad. Contexto local. Contamos con 5 preguntas en este grupo, pensadas para saber sobre el entorno a la vivienda de las familias encuestadas. Pregunta 1: ¿Cuenta con algún tipo de seguridad en tu comunidad? ¿La consideras segura? Todas las familias cuentan con algún tipo de seguridad en su comunidad y la consideran segura. Pregunta 2: ¿Tu vivienda está ubicada cerca o aledaña a avenidas principales? La mayoría de las familias de la zona urbana están cerca de alguna avenida principal, pero las familias de la zona rural urbana no están cerca a ninguna avenida principal. Pregunta 3: ¿Se ubica tu vivienda en alguna zona rural, urbana o industrial? Como ya se ha mencionado, tenemos 6 familias que viven en una zona urbana, 3 familias que viven en una zona rural urbana, una siendo de Cusco. Pregunta 4: ¿El Estado provee servicios a tu comunidad? Por ejemplo, recolección de basura, reciclaje, mantenimiento de parques y calles. La mayoría sí recibe los servicios básicos como recolección de basura y reciclaje. Pregunta 5: ¿En la proximidad de su comunidad existen colegios o campos deportivos? Todas las familias encuestadas dicen que sí tienen un colegio o campo deportivo cercano a su vivienda. Nivel de actividad social. En este grupo tenemos dos preguntas, para saber qué tan sociales son las familias y cómo les ha afectado la cuarentena. Pregunta 1: ¿Son socialmente activos los miembros de su familia? Las familias de la zona urbana, como las de la zona rural urbana, en su mayoría son socialmente activos. Pregunta 2: ¿El estado de cuarentena actual afectó su actividad social? ¿En qué medida? A las familias de la zona urbana les ha afectado más el estado de cuarentena que en la zona rural urbana, en el sentido de no poder estar con sus amigos y sus familiares. Actividad social en el hogar. Tenemos 6 preguntas en este grupo, que son, bueno, como dice el nombre, para saber sobre las actividades sociales que se dan en el hogar. Pregunta 1:
¿Qué tan a menudo reciben visitas? Según el gráfico, la mayoría de las personas de la zona urbana reciben pocas visitas. Las personas de la zona rural urbana, contando con la de Cusco, reciben visitas más a menudo, ya que son más amigables con la gente de su alrededor. ¿Cuántas visitas suelen tener en el plazo de un mes? La zona urbana suele alojar más visitas que la zona rural urbana, pudiendo llegar a 20 personas. Pregunta 3. ¿Cada cuánto tiempo se da una reunión social en su hogar? La zona urbana realiza reuniones sociales mayormente una o dos veces al mes, pero las familias de la zona rural urbana, especialmente la de Cusco, realizan más reuniones por mes, llegando a 6. Pregunta 4. ¿Cuántos invitados suelen venir por reunión? Las familias de la zona urbana reciben más invitados, en su mayoría familiares, que las familias de la zona rural urbana. Pregunta 5. ¿Sus reuniones suelen durar tiempos prolongados? En la zona urbana, las reuniones pueden durar menos de 3 horas o pueden ser más de 7 horas. En la zona rural pueden durar de 5 a más horas. Pregunta 6. ¿Suelen alojar invitados para pasar la noche? Ambas zonas, rural-urbana y la urbana, no suelen alojar invitados para pasar la noche. Así, llegando a la conclusión de que la familia en la zona rural urbana son más sociales, tanto con su familia como su comunidad, y más activos socialmente realizando bastantes reuniones. Y las personas en las zonas urbanas son más reservados, más apegados a la familia y teniendo más invitados por reunión. Así le paso la palabra a mi compañero Elvis con el carácter personal. Bueno, una vez conocidas las características socioculturales que nos hablan un poco sobre las diferencias culturales que existen entre una región y otra y cómo éstas tienden a diferenciar nuestras conductas, yo ahondaré sobre el contexto personal, es decir, analizaremos a los integrantes de las familias y su comportamiento en relación con sus viviendas. Como tema práctico decidimos dividir este contexto en 4 partes. Para iniciar encontramos a la característica familiar, que son las características que nos ayudan a diferenciarnos de las demás familias que se encuentran en una cuadra o en una comunidad. Se encuentran integradas por las siguientes preguntas, como por ejemplo el número de integrantes que viven en tu familia, tu lugar de nacimiento e incluso tu credo. Como podemos observar en la primera gráfica, bajo la pregunta ¿cuántos integrantes viven en tu vivienda? Bajo un universo de 9 familias, la mayoría respondió que vive con 4, seguido por 5 y 7 integrantes, teniendo un promedio de entre 4 y 5 personas. En el siguiente cuadro tenemos resultados bajo la pregunta ¿existe alguna enfermedad o peculiaridad en tu familia? Donde la gran mayoría respondió que tienen alguna peculiaridad o enfermedad leve. La gran mayoría es debido a que usan gafas. En cuanto al siguiente gráfico, nos habla bajo la pregunta cuáles son sus creencias, donde el 100% dijo que son católicos. Entonces podemos concluir que nuestro universo, la gran mayoría, es de origen arequipeño, y cuyas familias se encuentran integradas de entre 4 y 5 integrantes y presentan casos leves en la visión, usando gafas la gran mayoría. También podemos concluir que el 100% es de religión católica. Como segundo punto tenemos el uso del espacio según el usuario, que nos ayuda a entender la relación que existe entre las actividades que hagamos y nuestra vivienda. Está relacionada con 3 preguntas, que a su vez nos tratan de explicar el tiempo que pasamos fuera de la vivienda y dentro de la vivienda. En la gráfica podemos observar que bajo la pregunta ¿a qué se dedican los miembros de tu familia? La mayoría son estudiantes seguidos por agricultores e ingenieros. En la segunda pregunta ¿cuánto tiempo de convivencia familiar pasas en tu hogar? Podemos observar que en nuestro universo de 18 personas, 11 pasan más de 6 horas en su hogar y 7 solo se encuentran en las comidas.
Y en la última gráfica, donde pasas mayor tiempo en tu hogar, resulta que la mayoría pasa en su hogar, en el dormitorio, en la sala, seguido por la cocina. En conclusión, podemos observar que los estudiantes y los tiempos que pasan dentro de su vivienda se encuentran relacionados, dando como resultado que los estudiantes se encuentren por poco tiempo en sus viviendas, esto más en un ámbito rural que urbano. Como tercer punto tenemos a la identidad conectada con el hogar, que como personas tratamos de plasmar una identidad a nuestro hogar y tratamos de vernos en ellas. También en este ítem nos sirve para ver si nuestras aspiraciones están relacionadas con el hogar. En el primer gráfico relacionado con la pregunta, si tuvieras que dejar tu casa, ¿te sentirías triste? En un universo de 18 personas donde 14 dijeron que sí y solo 4 que no. En la segunda pregunta, relacionada a si crees que tu vivienda es reflejo de quién eres, 16 de 18 personas dijeron que sí. En otro de los gráficos, cuya pregunta es ¿qué sensación te produce en la vivienda? Pregunta ¿qué significado tiene para ti el hogar? 7 personas dijeron familia. Y por último, según su percepción propia, ¿cómo consideras su estatus social? Donde 16 personas de 18 dijeron media. Como último punto tenemos a las preferencias personales, que nos ayudan a entender las preferencias de los usuarios y así poder mejorar los espacios. Y justamente las preguntas tomadas en cuenta aquí ahondan mucho en este tema de tratar de ayudar a mejorar los espacios, como ya dije. Tenemos en el primer gráfico, bajo la pregunta ¿cuál es tu espacio favorito en tu hogar? Donde el resultado es de que el dormitorio y sala tienen ambos 6 usuarios, seguido por patio. En la pregunta, cuando preguntamos que nos nombraran una recreación activa, la mayoría dijo algún deporte, ya sea vóley, fútbol o natación. Y con menores cantidades encontramos a personas con jardinería. También preguntamos que nos dijeran una recreación pasiva preferida, en el cual la mayoría, 12 de 18, dijeron ver televisión seguido por leer. En la siguiente pregunta de cuáles son sus posesiones más preciadas, la mayoría tenían una posesión funcional, tangible, y solamente 2 simbólicos. En conclusión, podemos ver que el contexto personal nos ayuda a comprender la relación entre el hombre y su hogar y de esta manera podemos mejorar los espacios para que haya una mejor relación entre el hombre. A continuación dejo a mi compañero Abraham para que hable sobre el carácter espacial. Después de haber visto el carácter personal de nuestras familias, pasamos al aspecto físico-espacial de sus hogares, el cual lo dividiremos en 4 ítems. El hogar conectado a la identidad, la adecuación del hogar según su usuario, la adecuación de la vivienda para la actividad social y la evaluación propia de la vivienda. Esto nos permitirá entender el hogar de las familias encuestadas y su percepción de esta. Hogar conectado a la identidad. Empezamos con el primer ítem. Pregunta número 1. ¿Tuvieron participación en el diseño o construcción de su hogar? Viendo nuestros resultados, podemos notar que los miembros familiares en la zona rural o urbana participaron más en la construcción o diseño de su hogar, a diferencia de sus contrapartes en la zona netamente urbana. Pregunta 2. ¿Cuántos años llevan viviendo en su vivienda actual? Apreciando lo mostrado en los gráficos, nos damos cuenta que a pesar de que la mayoría de familias viven menos de 10 años en su hogar, la cantidad de usuarios que los han habitado por más de 10 años no puede ser menospreciada. Estas dos preguntas funcionan como base para entender posteriormente si los espacios que fueron pensados hace mucho tiempo y por parte de los mismos usuarios se adaptan a sus necesidades más recientes. Pregunta 3. ¿Tienes algún vínculo especial con algún lugar de tu casa? La mayoría de miembros familiares han expresado sentir un vínculo especial con sus dormitorios, tanto en un ámbito rural como en un rural urbano.
siendo la excepción Cusco. Pregunta número 4. ¿Consideras que tienes un dominio de los espacios en tu vivienda? Como podemos observar en la gráfica, la mayoría de miembros familiares sienten que poseen un dominio sobre los espacios de la vivienda. A partir de estas dos preguntas y comprendiendo que la sensación del dominio del espacio contribuye a desarrollar un vínculo espacial con el hogar, podemos ver que las habitaciones son el medio más común de dominio personal sobre el espacio que habitan, siendo una clara excepción Cusco, la cual desarrolla un mayor vínculo con su cocina, posiblemente por su naturaleza más comunal y amical, que hemos visto hasta ahora. Las siguientes dos preguntas nos ayudan a comprender los aspectos que ellos ven propios e importantes sobre su vivienda, siendo así la cualidad más usada la comodidad y el espacio con mayor importancia la cocina. Adecuación al hogar según su usuario. Este ítem está pensado para comprender si el hogar actual de nuestros usuarios es óptimo para la vida que llevan dentro de este. Como podemos observar en los gráficos hacia la izquierda, la mayoría de miembros familiares sienten que su espacio está correctamente adaptado a sus necesidades y ordenado a su gusto. Sin embargo, al mirar hacia la izquierda podemos notar que muchos de ellos a la vez tienen el deseo de modificar o crear espacios para satisfacer sus necesidades de una forma aún mejor. Luego continuamos con estas preguntas, que al parecer, y de una forma contraria, proponen que sus hogares, pese a satisfacer en cierto grado sus necesidades, no están personalizados completamente a su gusto, y que no suelen o pueden modificar estos espacios de manera sencilla, siendo particularmente curioso el caso de la zona rural, que parece ser los que mayor problema tienen al reorganizar sus espacios. Tercer ítem. Adecuación del hogar para la actividad social. Este ítem nos es útil para saber si el hogar de nuestro universo encuestado está debidamente apto para el tipo de actividades sociales que realiza. Las primeras dos preguntas nos dan una idea básica de cuántos espacios sociales tienen y cómo los califican. Los habitantes, siendo un promedio el de los dos espacios sociales, con características de comodidad y amplitud los más frecuentes. Las siguientes dos preguntas nos dejan ver que la mayoría de hogares sí es adecuado para recibir visitas, siendo los espacios sociales más usados aquellos relacionados a la cocina, en primer lugar, y a la sala en segundo. Muy probablemente un reflejo del estilo de vida de nuestro universo encuestado. Cuarto ítem. Evaluación propia del hogar. Este último ítem lo hemos utilizado para tener un mejor entendimiento del hogar de nuestros miembros familiares a través de su juicio propio. Como podemos ver, estos dos primeros gráficos, nuestros habitantes se sienten cómodos y seguros en sus hogares, sin importar si son de un ámbito rural, urbano o completamente urbano. En las siguientes preguntas, podemos ver que sus hogares poseen una buena ventilación natural, en la totalidad de las familias, y una buena iluminación también, siendo la iluminación de un origen prioritariamente natural en la tipología rural-urbano, como se ha de esperar. También podemos ver en el tercer gráfico que los ambientes más cálidos suelen ser aquellos relacionados al contacto social y al dominio directo y personal del espacio, siendo los espacios de servicio los más fríos.